Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva y por mi perfil de Facebook, el Valle, donde pueden encontrar todas las prédicas que hasta ahora, para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, he podido enseñar. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso, por permitirme otro día más abrir mi boca y confesar su palabra, otro día más abrir mi boca y proclamar su verdad, otro día más abrir mi boca y predicar su evangelio. Le doy gracias a Dios por eso en Cristo Jesús. Gracias al Dios de Israel por su misericordia, que son nueva cada mañana, por la cual me puedo levantar y puedo hacer todas las cosas y puedo predicar el evangelio para su gloria y su honra. Le doy gracias por todo esto al Dios de Israel en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a estar en Marcos 43, Marcos 14, versículos 43 al 52. ¿Okay? Como siempre voy a hacer un breve resumen de lo que se explicó ayer. Ayer vimos la oración de mi Señor Jesús en el monte de Getsemaní. Vimos como mi Señor Jesús se dispuso a orar. Él se llevó a sus apóstoles al monte de Getsemaní. Luego se fue más adelante con tres de los apóstoles, con Juan, con Jacobo y con Jacobo y Pedro, y le dijo que se quedara allí, y él se fue a orar, él se apartó a orar. Perdón. Como le dije ayer, mi Señor Jesús siempre, quiero hacer énfasis en siempre, Él practicaba lo que Él decía. Él les explicó a los apóstoles cómo no debían orar, que no debían orar en las esquinas ni en las plazas para que la gente lo viera, ¿verdad? Eso lo explica a los apóstoles y Él mismo lo pone en práctica. Él acostumbraba a orar, a pararse muy temprano y a ir a lugares donde no hubiera gente, a orar, a clamar al Padre. Y dijimos que si mi Señor Jesús oraba, que es el Hijo de Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, el Logos de Dios, el Hijo de Dios, cuanto más tú y yo tenemos que orar. Mi Señor Jesús oraba para ser fortalecido, porque mi Señor Jesús vino en una naturaleza semejante a la tuya y la mía. Vino como hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Dice la Escritura dice la Escritura que mi Señor Jesús se arrodilló y comenzó a orar: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Y es porque, hermano, porque como le estoy diciendo, mi Señor Jesús tenía dos naturalezas: la divina o la celestial y la humana. Mi Señor Jesús, según su naturaleza divina, según el Espíritu Eterno que moraba en Él, estaba más que dispuesto a dar su vida para rescatarnos a ti y a mí del castigo que merecían nuestro pecado.
y de la consecuencia de esto, de la muerte eterna. Por su naturaleza divina, mi Señor Jesús estaba más que dispuesto, pero la carne es débil, como él mismo lo afirma. Entonces era su carne, era su naturaleza humana la que no quería experimentar el dolor de la cruz. Por eso él le dice: Padre, yo sé que tú todo lo puedes, pasa de mí esta copa, aparte de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, fijémonos cómo ora mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no decreta, no declara, no afirma, no confirma, no establece, no. Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, porque mi Señor Jesús allí estaba. Su naturaleza humana no quería experimentar ese dolor, no quería experimentar el sufrimiento de la cruz, no quería experimentar tampoco la separación del Padre. Por eso le rogaba al Padre: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Aparte de mí esta copa, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no sea que haga como yo quiero, sino como tú. Y después le dice: Padre, yo sé que Padre, yo sé que tú todo lo puedes, ¿verdad? Si es posible que yo no beba este trago amargo, pásalo. Entonces podemos aprender ahí, o dijimos en el día de ayer, que como con humildad, como con mansedumbre, mi Señor Jesús fue obediente, o él obedeció a la voluntad del Padre. Él no hizo lo que la carne quería hacer. La carne que quería hacer, huir de la voluntad del Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el Espíritu. Una cosa pelea contra la otra para que no hagáis lo que vosotros queréis. La carne de mi Señor Jesús no quería pasar por ese dolor, no quería beber la copa que el Señor le había dado, no quería sentir y experimentar la ira de Dios por tu pecado y los míos. No quería, la carne de Jesús no quería ser azotada, el cuerpo de Jesús no quería ser partido. Eso es lo que no quería su carne. Pero el Espíritu estaba dispuesto. Por eso era al ver que los apóstoles no habían podido siquiera velar una hora, porque él oró 3 veces de la misma manera, y cada vez que iba a ver a Pedro, Simón y a Santiago, estaban durmiendo, porque dice la Escritura que los ojos se les cerraban solos porque estaban cargados de sueño y ellos no sabían por qué. Entonces le dice: velá y orá, porque la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mi Señor Jesús no se lo dice, hermanos, por decírselo. Él se los dice porque es una realidad en la vida del cristiano. Él se los dice porque él mismo estaba experimentando en ese momento esa debilidad. La palabra dice que Jesús estaba entristecido, que estaba muy, muy triste. La palabra que usan aquí es que estaba triste hasta la muerte y angustiado. Él estaba triste y angustiado, mi Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que estaba triste y angustiado? La carne, hermano. La carne estaba angustiada. La naturaleza humana de mi Señor Jesús se angustió, se debilitó por momentos. La carne no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús sabía que la voluntad de Dios era que muriera en el madero, era que diera su vida por ti y por mí. Y él sabía todo lo que iba a soportar, todo el castigo y la ira de Dios que venía sobre él para justificarnos a ti y a mí. Así que el lado humano de Jesús no quería sentir ese dolor. Más sin embargo, ya para terminar
resumen. La oración de mi Señor Jesús fue contestada por el Padre, porque ¿qué le pidió a Jesús? Que se hiciera su voluntad y no la de él, ¿cierto? Bueno, y acto siguiente que Jesús ora, Dios envía ángeles para fortalecerlo. Y acto siguiente, vamos a ver lo que va a pasar, lo arresta. Eso es lo que toca ver hoy. Entonces Dios contestó la oración y le dijo, sí, hijo, como tú dices, se hará mi voluntad y no la tuya. Se hará como yo quiero y no como tu carne quiere, porque él estaba angustiado y entristecido y tenía miedo, pero era su parte humana la que sentía todas estas cosas. Recordemos que Jesús vino como hombre y él experimentó todo lo que tú y yo sentimos, lo experimentó en carne propia. Por eso él sabe la condición que nosotros tenemos, por eso él nos puede comprender a ti y a mí cuando tenemos miedo, nos puede comprender a ti y a mí cuando nos angustiamos, nos puede comprender a ti y a mí cuando somos tentados, porque él lo fue al igual que todos nosotros, con la gran diferencia que él jamás pecó. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que se dijo ayer, si quieren ver el video completo, les recomiendo que vean el video anterior a este, donde explico más detalladamente, o por aquí por mi Facebook o por mi canal de YouTube El Rincón de Dios. Amén, gloria a Dios, alabado sea Dios. Entonces vamos a leer, ¿verdad? De Marcos 14, del versículo 43 al 52. Luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: a que yo os besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, y cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en la sinagoga, en el templo, y no me prendiste. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén, gloria a Dios. Bueno, en el nombre del Señor Jesús, que Él sea guiando mi palabra, que su Espíritu Santo sea ministrando en esta hora, y que me dé sabiduría para predicar su palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, se lo pido a mi Dios de Israel, mi Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12. Fíjese bien, Jesús no había terminado de hablar. Recordemos que Jesús le había dicho en el versículo 42: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya Jesús sabía que ya Judas venía con esa gente a prenderlo, con los soldados de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes. Ya Jesús sabía que Judas venía en camino. Por eso yo insisto, hermanos, siempre que predico esto,
que Jesús es Dios. Él conocía sus tiempos aquí en la tierra. Él conocía cómo se iban a llevar a cabo todas las cosas, tanto así. Lo vuelvo a repetir porque ayer creo que lo dije. En la Santa Cena, en este evangelio no lo comentó Marcos, pero en la Santa Cena, creo que en el evangelio de Juan, Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Amén. Porque mi Señor Jesús, nuestro Salvador, había percibido o había visto o sabía que ya Satanás había entrado en Judas y que ya Judas se había dispuesto a traicionarlo en esa hora. Cuando Judas sale, él le dice: lo que va a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos, como siempre, ignorando muchas cosas que pasaban, ellos pensaban que mi Señor Jesús le estaba diciendo a Judas que fuera a darle limón a los pobres porque él era el encargado de la bolsa de la limona, o que fuera a comprar lo que faltaba para la cena, algo así que pensaban ellos, ¿verdad? Sin embargo, mi Señor Jesús ya sabía que Judas esa misma noche lo iba a entregar. Ya él sabía que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, él fue al monte de Getsemaní y oró de la forma que ya sabemos, humildemente, no reclamándole a Dios nada, no decretando, sino que se humilló y se sujetó a la voluntad del Padre. Y le dijo: Padre, tú todo lo puedes, aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Padre le contestó al Hijo: sí, se hará lo que yo quiero. Y después lo vinieron a arrestar, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, él estaba hablando con sus apóstoles aún cuando llega Judas, que era uno de los 12. A ver, Judas Iscariote. Aunque Judas era uno de los 12, como lo dice la Escritura, ciertamente él no era de Cristo. Mi Señor Jesús mismo lo dice: yo no los escogí a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice yo no los escogí? Porque a ellos los escogió el Padre desde antes de la fundación del mundo. Al igual que a ti y a mí nos escogió el Padre desde antes de la fundación del mundo. A los apóstoles del Cordero los escogió el Padre. Cuando mi Señor Jesús vino a la tierra y comenzó su travesía, vamos a llamar así, por Galilea, no fue casualidad que comenzara por Galilea. Era porque él sabía que allí habían varios de sus apóstoles y comenzó por allí para cumplir la Escritura, para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Entonces, nada, miren, en Dios no hay casualidad. En Dios no hay casualidad. Dios todo lo hace con un propósito. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que Judas siempre fue diablo. Judas fue el diablo, por así decirlo, que Dios permitió en su soberanía que se infiltrara entre los apóstoles para que se cumpliera lo que estaba escrito que tenía que pasarle a mi Señor Jesús. Por eso mi Señor Jesús por eso mi Señor Jesús nunca tiene nada bueno que comentarnos de Judas. Por ejemplo, en la oración sacerdotal, Él nos dice a nosotros: a ninguno de los que me diste perdí, en Juan 17, sino al hijo de la perdición para que se cumpliera lo que está escrito. Llamó a Judas hijo de perdición. En la otra, hace un momento les dije que mi Señor Jesús había dicho de su propia boca: yo no los escogí a ustedes, y uno es diablo. ¿De quién estaba hablando? De Judas Iscariote. Cuando le daba los pies a los discípulos, le dice:
a los discípulos: el que está limpio solo necesita que se le lave los pies. Todos ustedes están limpios, excepto uno. Hablando de aquí, Judas Iscariote. Cuando esta mujer tiene el buen gesto de romper el perfume costosísimo de alabastro y echárselo y ungir a mi Señor Jesús para su sepultura, Judas es el que se opone, que se molesta más, y el Espíritu Santo nos deja ver que Judas era ladrón. Entonces, Judas estaba allí. Dios permitió que Judas estuviera entre los 12 apóstoles para que el Señor Jesús pudiera llegar a la cruz. Dios usó el mal corazón de Judas, la maldad que había en el corazón de Judas, para que su propósito eterno se cumpliera y podernos salvar a ti y a mí. Quiero explicar bien esto. No fue que Dios hizo a Judas malo, no. Pero Dios sabía que Judas no era uno de sus no era un cordero, no era una oveja, era una cabra, era un cerdo, era un perro que por un tiempo estuvo disfrazado de oveja. Pero Dios dejó que él estuviera allí para que se cumpliera con ellos, con mi Señor y con sus dos apóstoles, para que se cumpliera lo que está aquí. En mi opinión, porque no está escrito tal cual explícitamente, yo opino que Judas Iscariote no se acercó a Jesús por los motivos correctos. Es decir, tal vez Judas se acercó a Jesús porque vio en él un hombre influyente, un hombre que movía masas, un hombre a que la gente escuchaba, un hombre que si quería podía llegar a ser rey de Israel. Entonces él se acerca a Jesús con malas intenciones o con intenciones no espirituales sino carnales, porque posiblemente Judas pensaba: no, si este hombre llega a ser rey y yo soy entre los amigos de él, verga, me va a dar un buen cargo, entonces yo voy a estar con él. Amén. Yo digo que por esa razón Judas se acercó a Jesús, en mi opinión al respecto. Pero ¿por qué Judas lo traiciona? Bueno, yo pienso, porque la Biblia no lo dice y yo tampoco conozco el corazón de Judas, ¿verdad? Pero tal vez Judas, al ver que Jesús no tenía la intención de ser rey, no tenía la intención de derrocar al imperio romano, y no tenía la intención de como no tenía ninguna de esos planes, entonces Judas dijo: bueno, no, antes que maten a Jesús, porque de paso mi Señor Jesús ya había dicho varias veces que lo iban a entregar y a matar, no, yo le voy a sacar plata a este. Y allí fue cuando Judas hizo un complot con los ancianos y con los escribas para entregarle. Amén. Esa es mi opinión con respecto a Judas. Entonces Judas, el hijo del diablo, vino a Jesús con mucha gente, dice aquí, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas vino con un pelotón, como si Jesús fuera Barrabás. Judas vino con un pelotón, con unos soldados que venían de parte de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, como si Jesús fuera un asesino en serie, como si Jesús fuera Jack el Destripador, algo así, como si Jesús fuera un asesino en serie, o sea, alguien peligrosísimo, altamente peligroso. Así vino Judas acompañado con muchos soldados. Ahora, hermano, hay que decir algo aquí. Si mi Señor Jesús hubiera querido escapar,
Él lo hubiera podido hacer muy fácilmente, porque hermano, en el Evangelio de Juan, en este mismo pasaje, cuando pregunta, venimos por Jesús de Nazaret, parafraseando un poco el texto, Jesús le dice, yo soy. Y cuando Jesús declara su nombre eterno, ellos caen de rodillas. Esa gente que lo vino a aprender, ¿verdad? A llevárselo detenido. Cuando Jesús dice, o clama, o profesa, o declara su nombre eterno, los soldados caen de rodillas delante de él. O sea, si mi Señor Jesús hubiera querido librar del arresto, él lo hubiera podido hacer fácilmente. Él lo hubiera podido hacer fácilmente. Lo que pasa ¿qué pasa? Es como él le dijo a Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Claro, hermano, él no podía dejar de beber el cáliz puro de la ira de Dios. Él no podía, hermano, dejar de ir a la cruz, porque ¿sabe lo que pasó en la cruz? Dice la palabra que padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente justificado, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esos padecimientos del justo, de mi Señor Jesucristo, era para llevarnos a Dios. Era para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Era para darnos entrada al lugar santísimo, al trono de la gracia. Entonces, por eso la Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, para que nosotros tuviéramos la justicia de Cristo y fuéramos declarados justos ante el tribunal de Dios, tenía que pasar exactamente lo que pasó. Mi Señor Jesús no podía evitar su hora. Él tenía que dar su vida vicariamente en rescate por muchos. Amén. Entonces, quiero dejarle claro que no importa la cantidad de soldados que Judas hubiera llevado. Si mi Señor Jesús con una sola palabra los mataba a todos. Mi Señor Jesús con una sola palabra le hacía que le saliera lepra a toda esa gente. Mi Señor Jesús con una sola palabra lo hubiera dejado ciego a todos. Sí, es sencillo. O sea, mi Señor Jesús siempre tuvo el poder para librarse. Amén. Eso es lo que ya deja claro. Y el que le entregaba les había dado señal, es decir, Judas Iscariote, diciendo, a que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. Claro, Judas, como todo hijo del diablo, y como su padre el diablo actúa, el diablo es un maestro del engaño, el diablo es un maestro del engaño. Claro, Judas, muy digno hijo de él, ¿verdad? Se acercó a Jesús y lo besó. Uno diría, wow, Judas sí quiere a Jesús. Pero la Biblia dice que esa era la señal que él le había dado a los soldados para arrestar a Jesús. Es decir, a quien él besare, ese era el maestro, ese era mi Señor Jesús. Entonces, ¿a qué le quiero llegar con esto? A que Judas, al igual que su padre el diablo, no se le acerca a la gente diciéndole, yo soy el diablo, te voy a llevar el alma. O aparece el diablo con una cola larga y un diente como aparece en la comiquita, ¿verdad? En la televisión. No. El diablo siempre aparenta ser un ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. A veces se puede decir una verdad, pero con malas intenciones, como por ejemplo cuando tentó a mi Señor Jesús, que lo tentó por medio de la palabra, ¿verdad? Pero el diablo endulza las cosas.
El diablo endulza las cosas para que uno crea que lo que está pasando es bueno y de repente ¡guau! Te da la puñalada de pera. Así actúa el diablo. Esa es su naturaleza. Él es asesino y mentiroso desde el principio. Y cuando habla mentira suyo habla porque es padre de mentira, ¿verdad? Entonces así es el diablo y así son sus ministros y así son sus hijos. Imitan a su padre el diablo, como bien le dijo mi Señor Jesús a los fariseos. ¿Okay? Entonces claro, Judas venía, ay sí, un discípulo de Jesús lo besó, ay qué bonito Judas. No, pero venía ya con un plan y le había dicho a los otros hijos del diablo, a sus hermanos, que bueno, que cuando vieran que a la persona que les besara, ese iba a ser el maestro del Señor Jesús. Y cuando vino se acercó y luego a él, perdón, vamos a leer. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Fíjense bien, por eso dice el popular verso de Judas, el popular verso de la traición, claro hermano, porque Judas es un digno hijo de su padre el diablo. Entonces él imita al diablo. El diablo no se te acerca a ti y te dice, te voy a hacer daño, te voy a traicionar o te voy a llevar el alma. No, el diablo siempre viene disfrazado como un ángel de luz. El diablo siempre viene disfrazado como cordero, pero es un dragón, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el anticristo tenía apariencia de cordero, pero voz de dragón. Bueno, así venía Judas, como un corderito, a hacerle cariñitos al pastor, al buen pastor de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya venía con el puñal, ya venía a darle las tocadas, ya venía con esas intenciones. Y nuevamente, repito, ya algo que dije, pero bueno, lo bueno hay que repetirlo, lo que es verdad hay que repetirlo, porque allí también está la bendición, ¿verdad? Repetir la palabra de Dios una y otra vez. Judas no tiene oportunidad de salvación, no porque a mí me guste que Judas se queme en la quinta pelea del infierno. No porque yo no tenga misericordia de Judas, no. Es porque mi Señor Jesús mismo declara que hay de aquel que lo traicionara. El Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice que han de recorrer, pero hay de aquel que lo traicione. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, es como yo, el ejemplo que yo siempre pongo, creo que él también lo dice, pero lo he dicho, pero lo voy a repetir. Si yo le digo a usted va para el infierno porque usted es tal cual, pin, bueno, usted puede decir, no, o sea, es un evangélico que lo que está es loco. Es válido. Yo no soy nadie para condenar a usted al infierno. Mi palabra no tiene poder para condenar a usted. Pero cuando el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice algo de alguien, ya. O sea, ya cuando mi Señor Jesús, cuando sale la palabra de la boca de mi Señor Jesús, ya esa palabra es un sí y amén. Lo que mi Señor Jesús dice, pasa y se lleva a cabo. Amén. Sin que haya nada que lo cambie ni nadie que lo detenga. Entonces, no importa, hermanos, a quien ustedes escuchen decir, no importa que el que lo haya dicho se diga apóstol, no importa que el pastor que lo haya dicho sea muy famoso. Si ustedes escuchan a alguien decir que Judas se pudo haber salvado, sépanse
que ese hombre está bien equivocado y que está enseñando cosas que la Escritura no dice. Judas no tiene salvación ni perdón de Dios, porque Judas entregó al Maestro, a nuestro Señor y Salvador, por la maldad que había en su corazón. Dios lo permitió porque era necesario, pero Judas entregó a mi Señor Jesús por la maldad que había en él. Dios no tienta ni él puede ser tentado. Cuando estamos tentados, no digamos que viene de parte de Dios, porque él no tienta a nadie, porque no puede ser tentado y él tampoco tienta a nadie. La maldad viene del corazón del hombre. Dios no pone maldad en ningún hombre, porque Dios no es autor de pecado. Entonces, Judas Iscariote se perdió. Se perdió porque no era hijo de Dios, no lo era. No lo era, como le dije al principio. Mi Señor Jesús no dice ningún comentario de Judas bueno. Nunca lo llama hijo, nunca lo llama hermano, nunca lo llama nada, nunca lo llama oveja, nada, o sea, nada. Judas, todos los comentarios que mi Señor Jesús hizo de Judas fueron malos. Entonces, hermano, Judas se perdió sencillamente porque él era malo y ese era el papel que Dios le permitió jugar para que se cumpliera lo que estaba escrito, hermano. Él era malo. Mira, hermano, lo que pasó en la vida de Jesús, que él fuera llevado a la cruz como fue llevado, fue para que se cumpliera lo que estaba escrito. Dios simplemente usó la maldad de su pueblo Israel, la maldad de Judas y la maldad de los romanos para que su propósito eterno se cumpliera. Más nada. Ahí no pasaba nada. Vamos a seguir para que veamos que esto es así. Entonces le echaron mano y le prendieron al Señor Jesús. Lo prendieron como un vil criminal, como si hubiera sido Barrabás, como si hubiera sido Bocaterra, no sé, aquí es terrible. Y respondiendo a Jesús le dijo, ¿cómo? Viéndome, respondiendo a Jesús le dijo, perdón, me salté. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces uno de los 12 que estaba allí con él, ¿verdad?, no lo pensó 2 veces, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado de los sacerdotes, a Marco creo que se llamaba el sacerdote. A ver, ¿quién cree ustedes que le cortó la oreja a ese soldado? Pedro, porque Pedro era alguien muy emocional. Pedro era alguien que se dejaba llevar por las emociones del momento y que no pensaba antes de actuar. Pedro es que le había dicho que le dijo a mi Señor Jesús, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Aunque todos estos te negaren, yo no lo haré. Pero aquella vez que le dijo eso a mi Señor Jesús, también estaba dejándose llevar por los sentimientos del momento, como yo bien lo dije, por lo que sentía, por lo que pensaba, pero no se estaba dejando llevar por lo más importante, la palabra de Dios. Si mi Señor Jesús le había dicho, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, antes que te cayó 2 veces, tú me negarás 3 veces. Eso era así, eso no había forma de cambiar, porque el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Pero Pedro, guiado por sus emociones, por sus sentimientos, por su razonamiento, le dijo, no, aunque tenga que morir contigo y aunque todo esto te gane, yo lo haré. Bueno, vamos a ver
en este evangelio como si lo niega, como dijo mi Señor Jesús. Amén. Pero bueno, Pedro, el discípulo más impetuoso que tenía mi Señor Jesús, cuando vio que el maestro estaba en apuros, agarró una espada y ya le cortó la oreja a Marcos. En este evangelio no sale, pero en el evangelio de Juan, en el capítulo 18, ¿verdad? Donde tenemos este mismo arresto, mi Señor Jesús le dice: Pedro, ve a la espada, porque el que vive por la espada muere por ella. Y también le dice: ¿acaso no crees que si yo le oro al Padre, Él me enviaría 12 legiones de ángeles para que me sacaran de aquí? Al mismo Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera porque si mi reino estuviera aquí, mis súbditos, mis servidores, mis sirvientes pelearían para que a mí no me ejecutase. Así de sencillo era que mi Señor Jesús no pasara por la cruz. Una sola palabra que saliera de su boca. Si Él invocaba la ayuda del Padre para que lo librara de los impíos, que lo venían a apresar como si fuera un vil ladrón, ya está. Miren, con el ángel, con un solo ángel, con el ángel más débil del reino de los cielos, que no sé quién es, ¿verdad? Pero supongamos, por dar un ejemplo, el ángel con menos rango del reino de los cielos puede matar a millones de personas. Un solo angelito que el Padre hubiera enviado para salvar a Jesús del arresto, para impedir que Jesús se lo llevara como un vil criminal. Un solo ángel hubiera bastado para matar a toda esa gente que había ahí. No hubiera quedado ni uno vivo con un solo ángel. En la Biblia hay un relato, hay una historia, ¿verdad? Cuando un solo ángel mata a 185,000 personas, un solito ángel. Y Dios mandaba, aunque sea un ángel, a rescatar a su hijo amado en ese momento, porque él hubiera orado, el ángel lo hubiera matado sin pestañear. Vamos a suponer que hubiera ido a arrestar a los 50 personas, porque querían que era, no sé, confundieron a mi Señor Jesús con ya el destipador, pero supongamos que fueran 50 personas. Bueno, si Jesús hubiera orado: Padre, envíame un ángel, ese ángel hubiera acabado con las 50 personas sin pestañear. Entonces, Jesús está en esa posición porque Él lo quiere, porque Él así ha aceptado la voluntad del Padre, y porque Él confía en el Padre que no iba a dejar a su santo en el sepulcro. Él confía que toda la escritura se va a cumplir, y si se va a cumplir su muerte, porque así ha de ser, también se va a cumplir su resurrección y su glorificación. Alabados a Dios. Amén. Entonces, claro, fíjense que él dice en el versículo 48: y respondió y le dijo: como con razón habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Claro, o sea, al Señor Jesús dice: venía a mí como si yo fuera el peor de los criminales. Eso es lo que está diciendo. Y versículo 49 dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpliera la escritura. Así tenía que pasar, hermano. Así tenía que pasar para que se cumpliera
Las escrituras, ¿cuál escritura? El Salmo 22, Isaías 53, que relatan esos salmos, que anuncian los sufrimientos del siervo sufriente, la crucifixión de Cristo. ¿Amén? Eso es lo que relata el Salmo 53 y el Salmo 22. Entonces, para que se cumpliera lo dicho por los profetas y lo dicho en los salmos, mi Señor Jesús tenía que ser arrestado de esta manera. Todo lo que hubo en ese arresto y en la condenación de mi Señor Jesús, humanamente hablando, ante los ojos de los hombres, quiero decir, fue una injusticia, humanamente hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque todo se hizo de manera incorrecta. La ley de los judíos no permitía arrestar a nadie de noche y tenía que ser un arresto público y a plena luz del día. Y a Jesús lo arrestaron en la madrugada casi, muy tarde por la noche y sin testigo. Entonces humanamente hablando era injusto, pero divinamente hablando era necesario. ¿Están escuchando? Humanamente hablando era injusto lo que le estaban haciendo a mi Señor. Si uno lo ve desde la perspectiva humana, era injusto, pero desde la perspectiva divina era necesario que pasara así para que se cumpliera lo que estaba escrito y para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Desde la perspectiva humana sería injusto, pero desde la perspectiva divina, que era la misma perspectiva de Jesús, porque Jesús tenía la misma manera de ver que el Padre, no era injusto porque claro, nuestro Dios no es injusto. Y no era injusto porque el Hijo ya sabía para qué había venido al mundo. O sea, el Padre, cuando envió al Hijo, cuando en Isaías, no me acuerdo del capítulo, le dice: ¿a quién enviaremos? Envíame a mí, heme aquí, ¿verdad? El Hijo se dispone a venir a la tierra, a encarnarse como hombre, a tomar forma de siervo como hombre, como dice Filipenses. El Padre no le oculta nada, es decir, el Padre lo envía y el Padre le dice lo que él tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer, él sabe que lo que el Padre le ha dicho, eso es lo que va a pasar. Entonces no era injusto. Desde la perspectiva humana podía parecer injusto, pero desde la perspectiva divina no había injusticia, porque cuando Dios envió al Hijo, Dios le dijo al Hijo lo que él tenía que hacer. Dios y el Hijo sabían cuál era el plan y con qué propósito iba a ser enviado el Hijo. Para esto he venido al mundo, ¿ven? ¿Ven? Entonces, aunque humanamente nos parezca injusto a nosotros los humanos, divinamente, desde la perspectiva divina, no era nada injusto y era todo lo que era necesario para poder salvar a muchos hijos de Dios y llevarlo a la gloria. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces todo pasó también para que se cumpliera lo que estaba escrito. Era necesario que pasara de esta forma. Era necesario que fuera de manera incorrecta, el arresto de noche, todo eso para que se cumpliera lo que estaba escrito, porque la hora del Hijo del Hombre había llegado y era necesario que pasara todo tal cual, porque dice la Escritura, el mismo Señor Jesús lo dice: si un grano de trigo cae y no muere, permanece solo, pero si cae
y muere da fruto abundante. Ya para terminar, hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi Señor Jesús venía a la tierra, caía del cielo, o descendía del cielo, mejor dicho, si mi Señor Jesús desciende del cielo, viene a la tierra, se vuelve hombre, pero no muere vicariamente en la cruz por los pecados tuyos y los míos, ya estábamos todos perdidos. Si Él venía, se encarnaba como lo hizo, pero no moría, y con su sangre no pagaba por todos nuestros pecados y por todas nuestras deudas. Déjeme decirle que tuviéramos todo listo para la séptima pena del infierno, todos sin excepción. Amén. Y claro, Él hubiera quedado solo porque Él es el Hijo de Dios y Él es el Santo. Él no tiene pecado, Él va de vuelta al Padre, obviamente. Pero cuando Él descendió, ¿verdad? Él murió y dio fruto en abundancia. Es decir, por su muerte Él justificó a muchos. Por su muerte Él salvó a muchos. Por su muerte llevó a muchos a la gloria del Padre. La muerte de Jesús y su resurrección, obviamente, aún en el día de hoy siguen dando frutos, hermano, y van a seguir dando frutos hasta que Cristo venga, hasta que el último gentil no llegue a los pies de Cristo. Cristo no va a venir, hermano. Entonces la muerte de Cristo era totalmente necesaria. Por eso acontecieron estos hechos, tal cual lo estamos leyendo, para que se cumpliera lo dicho por la Escritura, para que Dios pudiera salvar a su pueblo de sus pecados, para que mi Señor Jesús diera su vida vicariamente, rescate por mucho. Era necesario que todo esto aconteciera de la manera que pasó, hermano. Alabados a Dios, amén. Para que se cumpliera también todo lo dicho por los profetas, porque nuestro Dios, ¿verdad?, que es veraz. Como dice Isaías 46, Él es el Dios que declara el final desde el principio, hermano. Por allá por Isaías, 750 años más o menos antes de Cristo, ya Dios había establecido todas estas cosas. Y mucho antes de Isaías ya lo había establecido. Es más, con esto le digo todo, y ya para terminar, ahora sí. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había establecido todas estas cosas. Es algo que no puedo entender, es algo que no puedo asimilar, y es algo muy alto para mi conocimiento, pero sencillamente lo creo porque la Escritura lo dice, que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para dar su vida y rescate por nosotros. Yo no entiendo, no alcanzo a entender todo el conocimiento de Dios porque es muy elevado, muy profundo, es inescrutable, ¿verdad? Pero yo le creo a Dios, amén. Alabados a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios porque se cumplió lo que estaba escrito, para gloria de Dios primeramente, porque su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no dejará de cumplirse, y para bendición de todo su pueblo santo, que fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, para que Él reciba toda la gloria, para que Él sea alabado por su gracia, amén, gloria a Dios, alabados a Dios, amén. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y finalmente versículo, dije hasta el 52. Sí, vamos a darlo hasta el 52. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Finalmente, hermanos, pasó lo que dijo Jesús que iba a pasar. El iréis al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos los discípulos, sin excepción, huyeron por temor. Amén. Vamos a el versículo 51 y 52 rápidamente. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Bueno, este joven que le siguió cuando lo prendieron, no se sabe quién es. Uno dice que es Marco, Juan Marcos, otro dice que es Juan. En fin, no puedo decirles quién era este joven que quiso seguir a mi Señor Jesús con una sábana, pero cuando se la quitaron, él huyó. O sea, cuando lo intentaron agarrar, él huyó. Fíjense bien. Pero dejando la sábana, huyó desnudo. Fíjense bien. Tal vez fue alguien que escuchó a Jesús. Tal vez era un discípulo de él. Tal vez era alguno de los apóstoles. No lo sabemos. Pero este joven seguía a Jesús. Cuando vio que lo aprendieron, se atrevió a seguirle. A lo mejor yo no creo que ninguno de sus apóstoles fue. Ahora que lo pienso bien, porque mi Señor Jesús dijo que ellos serían dispersos. Entonces yo no pienso que sería ninguno de los apóstoles. Más bien podía ser alguien que recibió un milagro de Jesús, o que tal vez escuchó de Jesús, o había escuchado de Jesús y se atrevió a seguirlo en ese momento que lo apresaban. Pero yo no creo que fuera ninguno de los apóstoles, ahora que lo pienso, porque mi mismo Señor Jesús había dicho que ellos iban a ser dispersos. Entonces cuando Jesús dice algo, ese algo pasa o pasa. Y aquí en el versículo 50 vimos como cuando lo prendieron, todos huyeron, todos los apóstoles. Entonces yo no pienso que este que siguió a Jesús en una sábana, envuelto en una sábana, fuera alguno de los apóstoles. No, posiblemente sería alguna persona que recibió algún milagro de Jesús, o que escuchó de él, y tal vez lo siguió por curiosidad. Pero verdaderamente, por lo que el texto nos dice y por lo que venimos viendo en el contexto, no creo que fuera ninguno de los apóstoles. Y fíjense bien que ni el mismo Marcos, que está escribiendo esto, nos dice nombre. Dice, la Biblia lo titula de todo versículo, el joven que huyó. Entonces, tal vez fue alguien que había oído de Jesús, tal vez fue alguien que había recibido un milagro de parte de Jesús, o alguien que tuvo curiosidad y simplemente lo siguió. Amén. Pero yo no creo que fuera ninguno de los apóstoles. Amén. Total, cuando él lo venía siguiendo, como que lo vieron, quisieron prenderlo y se dejaron la sábana, y el joven se fue desnudo huyendo. ¿Ves? No sabemos quién es, el Espíritu Santo lo conoce, pero nosotros sí que la verdad no tenemos idea de quién es. Pero yo puedo decirle que no pienso que fuera ninguno de los apóstoles, porque ya mi Señor Jesús había sido claro que la profecía de Zacarías 17:3 se iba a cumplir. Ahora sí me acordé, Zacarías 17:3. Ayer tenía confusión con el profeta. Y bueno, esto pasó aquí. Cuando ellos huyeron, el Iré pastor y las ovejas se dispersaron. Ahí está. Entonces, bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Esta es toda la enseñanza de hoy. Bueno, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente con su bendición, que la que no haya tristeza con ella, la que de que si no haya tristeza con ella. Y como siempre le digo, hermanos, Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios y nuestro Padre, los bendiga y los guarde. El Dios de Israel, nuestro Dios y nuestro Padre, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, alce su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Que la paz del Dios de Israel, nuestro Dios y nuestro Padre, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. El día de mañana, si Dios quiere me lo permite, continuaremos. Ya casi estamos terminando el Evangelio de Marcos para la gloria de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga y los guarde, hermano.